pasa de referencia a nuestras unidades las pacientes con alguna sospecha de infección o que tienen títulos altos de inmunoglobulina para alguna infección perinatal. El diagnóstico prenatal es difícil, ¿verdad? De forma precoz. Fíjense que la normalidad de un feto no excluye que ese feto tenga alguna infección o afectación, ¿verdad? En gemelos es importante recordar que puede haber la afectación de uno solo de ellos. Las infecciones perinatales son las responsables del 3% de los defectos congénitos. Los virus son los principales agentes patógenos que producen dichas malformaciones. Entre estos la rubiola, el citomegalovirus, la varicela zoster y el parvovirus. Dentro de las bacterias tenemos el treponema pallidum y la listeria monocitógena, y los parásitos el toxoplasma gonum. Entonces, como vemos, hay un espectro de microorganismos de los cuales puede estar susceptible el feto a lo largo del embarazo, dependiendo entonces del momento en que la madre se infecte, ¿verdad? Y de la edad gestacional de ese feto, podemos tener mayor incidencia de afectaciones y malformaciones en el feto o de infecciones, dependiendo entonces de la cantidad de agente patógeno. Las vías de acceso más frecuentes, la transplacentaria y la vía ascendente. En el momento del parto, recordar el estreptococo del grupo B, el VIH, la hepatitis y el herpes. Estos ameritan detección prenatal y profilaxis, y durante la lactancia. Dos conceptos importantes: afectación fetal e infección fetal. En la afectación fetal vemos que el virus o el agente patógeno fue capaz de producir fallas en el desarrollo normal de alguna estructura. En la infección fetal, el feto va a presentar el virus o el parásito como una infección. Sin embargo, debido a la edad gestacional de ese feto, no hubo posibilidades de que produjera la malformación. Esto está condicionado por diferentes factores, como la naturaleza del agente patógeno, la vía de entrada, el número de agentes patógenos, el momento en el que se produce la infección y la inmunidad materna. ¿Qué puede producir entonces? Aborto espontáneo o muerte fetal de primer trimestre, alteración en el crecimiento y desarrollo de los tejidos, en los casos que vemos de microcefalia, ¿verdad? Microftalmia, o que haya ocurrido la infección en esa estructura y posteriormente, debido a un proceso de cicatrización, se produce entonces el daño, como ocurre en la corioretinitis de la toxoplasmosis, cataratas congénitas, calcificaciones intracraneales. El diagnóstico se hace a través del estudio serológico materno. A través de los estudios invasivos fetales podemos hacer un diagnóstico, ¿verdad?, de infección de ese feto. Tenemos la biopsia corial, la amniocentesis y la cordocentesis. Allí podemos solicitar cultivo celular y reacción de cadena de polimerasa para el agente patógeno que estamos investigando. Entonces vemos que existen las posibilidades desde un feto normal, un feto donde existen signos indirectos de infección, como serían la placentosis, que es el engrosamiento anormal de la placenta, un polidramnio o un hidrox fetal, ¿verdad? No estamos viendo malformaciones, pero vemos signos indirectos de que ese feto puede estar infectado. Y ya en el tercer caso, tendríamos ya fetos que sí produjeron afectación, viendo malformaciones a nivel del sistema nervioso central, corazón, vísceras, extremidades, inclusive restricción de crecimiento intrauterino. Siempre que exista una restricción de crecimiento intrauterino sin causa uteroplacentaria, debemos descartar que existe una infección fetal o una cromosomopatía. Ok, en la primera mitad del embarazo, los virus que más producen compromiso fetal son el citomegalovirus, la rubiola, el parvovirus B19 y la varicela. En el periparto, el herpes simple, hepatitis B y C y el HIV. Hallazgos ecográficos: anomalías de cabeza y sistema nervioso central,
malformaciones cardíacas, derrame en cavidades serosas como, ¿verdad?, hidrotoras, derrame pericárdico, ascitis, edema de piel. Todo eso nos habla entonces de que la posible causa de ese hidro que estamos evaluando sea infeccioso. Crecimiento intrauterino retardado, que ya lo mencionamos, engrosamiento de la placenta y el polidramo. ¿Okay? La ventriculomegalia y la hidranencefalia como ya anomalías que podemos ver en fetos afectados. Fíjense que este es un corte transversal a nivel de la cabeza donde observamos los ventrículos laterales del cerebro y vemos cómo estos están dilatados. Recuerden que la medida normal en diámetro del asta posterior del ventrículo lateral es de 10 milímetros. Por encima de allí se habla de ventriculomegalia. Para hablar de hidrocefalia debemos tener circunferencias cefálicas por encima de más 2 desviaciones estándar para la edad gestacional. Microcefalia, ¿verdad? Es una cabeza muy pequeña para la edad gestacional, pero muy pequeña en cuanto. ¿Sí saben? Ahorita está muy en boga la microcefalia, ¿verdad? Con lo de Zika. Entonces, ¿cómo se diagnostica microcefalia? No, por debajo de menos 3 desviaciones estándar para su edad gestacional se habla de microcefalia. ¿Okay? Anomalías cardíacas asociadas, sea desde cardiomegalia, derrame pericárdico, miocardiopatía dilatada, hasta malformaciones estructurales cardíacas, como la comunicación interauricular y la interventricular, que son las más frecuentes. El volumen de líquido amniótico, con la misma técnica, siempre vamos a evaluar, vamos a llevar a las tablas de Moore y allí vamos a observar si existe aumento del volumen de líquido amniótico de manera anormal. El hidros, corte transversal a nivel del tórax, fíjense los pulmones, ¿verdad? Con una imagen anecoica alrededor de ambos pulmones que me habla de que ahí existe líquido. Hay un hidrotórax bilateral, edema de piel, la piel engrosada. Tenemos aquí el corazón, fíjense cómo se ve. No pareciera que existiera derrame pericárdico en esta imagen. En un corte sagital del feto, fíjense el hígado, y aquí esta parte anecoica habla de ascitis. ¿Okay? La rubiola, recuerden que es un virus RNA, se propaga por las secreciones respiratorias. El riesgo de infección fetal cuando está por debajo de las 11 semanas la embarazada puede ser hasta de un 90%, entre las 23 y las 26 semanas un 25% y en el tercer trimestre 75% de la rubiola pasa al feto. Sin embargo, la malformación fetal, si es menor a 11 semanas, que tiene hasta de un 70-100% de riesgo de que se produzca malformación entre las 12 y las 18 semanas, de 15-80%, y luego de las 18 semanas el riesgo es casi cero. En el primer trimestre que se produce aborto, muerte intrauterina o defecto congénito, cuanto más precoz sea la infección, como vimos anteriormente, más riesgo de afectación fetal hay. Y bueno, por lo general va a tener predilección cardíaca, del oído interno, visuales y del sistema nervioso central. El diagnóstico de la embarazada es poco eficiente, la paciente va a presentar síntomas muy sutiles, ¿verdad? Puede estar asintomática o con manifestaciones que no concluyen para rubiola. El aislamiento del virus se puede realizar en cultivo de tejidos o con métodos de hibridación, y la detección de anticuerpos maternos, porque es lo que nosotros solicitamos por lo general. Títulos altos o en aumento de la inmunoglobulina G solicitada en el mismo laboratorio que se dupliquen al cuádruple, me hablan de infección reciente, y una inmunoglobulina M positiva, en la cual se hace positiva después de una semana de la infección. La inmunoglobulina M es positiva en sangre fetal luego de las 22 semanas. O cuando el feto viene producto de una madre que nosotros diagnosticamos rubiola, los neonatólogos le van a hacer su inmunoglobulina M de control para ver si existe infección. Con respecto entonces a las malformaciones, tenemos catarata en un 30%, sordera, que no la podemos diagnosticar prenatalmente, hasta en un 70%, y las cardiopatías en un 20%. En las primeras 8 semanas hay más frecuencia de afectación del ojo y del corazón.
Ya en el segundo trimestre, sordera y retinopatía. La opacidad del cristalino la podemos diagnosticar prenatalmente, ¿verdad? Que nos habla de catarata congénita, cardiopatías estructurales también las debemos hacer el diagnóstico prenatal. La ventriculomegalia y las calcificaciones parenquimatosa también son de diagnóstico prenatal, la microcefalia y la restricción de crecimiento intrauterino. El citomegalovirus, otra causa frecuente de infección materna. Seroprevalencia en mujeres embarazadas está de un 63%, la seroconversión durante el embarazo es solo de un 2%. La infección neonatal congénita es baja, es de un 0,2 a 2%. La primoinfección materna tiene un riesgo de transmisión al feto hasta de un 60%. Y la fuente de contagio es por lo general los niños, o sea, pacientes que vienen que son cuidadoras de niños, guarderías, escuelas, entonces ahí podemos realizar el tamizaje. La transmisión se hace a través de la placenta o la exposición de secreciones durante la vía del parto. La infección materna se diagnostica con el aislamiento del virus, bueno, el índice de avidez por la inmunoglobulina G, avidez menor a un 50% nos habla de infección reciente y un índice de avidez mayor de un 65% de una infección antigua. El diagnóstico de infección fetal lo podemos hacer a través del cultivo vírico de líquido amniótico, solicitando la cadena de polimerasa. Se realiza 6 semanas después de la seroconversión materna. Luego de las 21 semanas se puede solicitar cordocentesis, que tiene menor sensibilidad, pero se puede solicitar la inmunoglobulina M anti-70 KD como pronóstico, con un valor de sensibilidad hasta de un 94%. Y la sensibilidad del ultrasonido es muy baja, solo del 10%. ¿Qué podemos observar ecográficamente en un feto entonces afectado con este virus? La restricción, fíjense que son características comunes a prácticamente todas las infecciones. Restricción de crecimiento, oligoantidramios, microcefalia, calcificaciones cerebrales, hidrovasitis, ventriculomegalia e hiperecogenicidad intestinal. El intestino hiperecoico es algo, un diagnóstico subjetivo donde vemos una ecogenicidad aumentada del intestino. Y en neonatos afectados se puede presentar petequia, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia, retardo del crecimiento, microcefalia, convulsiones y sordera. Con respecto al parvovirus B19, no es teratogénico, no va a producir malformaciones, tiene una alta incidencia de abortos, ¿verdad? Cuando son en el primer trimestre las infecciones, tiene afinidad por el eritroblasto, lo que produce anemia fetal, o sea, son candidatos a transfusiones intrauterinas los fetos afectados por parvovirus B19. Se te presenta un feto con un hidro no inmune, ¿verdad? La paciente con RH positiva, sin primigesta, con un hidro, tienes que descartar que tengas un parvovirus B19. Puede autolimitarse, siendo más severa si la afectación ocurre en edades gestacionales tempranas. Produce insuficiencia cardíaca congestiva por anemia, ¿verdad? Y tasa de muerte fetal hasta de un 9%. Hidros no inmunes, secundario a la gravedad de la hemólisis y la falla miocárdica. En cuanto a la varicela zóster, tenemos que la primoinfección materna entre las 9 y las 16 semanas tiene un riesgo de afectación embriofetal de un 4%. En el tercer trimestre se habla de varicela neonatal. Fíjense, lesiones cutáneas cicatriciales, hipoplasia muscular y ósea, microcefalia, retraso mental, disfunción esfinteriana intestinal y vesical, cataratas, microstalma y corioretenía. Ecográficamente vemos hipoplasia de las extremidades, microcefalia, cataratas y restricción de crecimiento. La toxoplasmosis, que es muy frecuente, ¿verdad? Y siempre la solicitamos. Vemos que la infección fetal se produce en el tercer trimestre con mayor frecuencia, un 59%. Las secuelas en el feto son menores en ese trimestre. Es decir, si usted tiene una paciente la cual se infecta en el primer trimestre, el riesgo de afectación de ese feto es mayor que si es en el tercer trimestre, aunque el parásito pasa con mayor frecuencia en el tercer trimestre del embarazo.
que produce hidrocefalia, el hallazgo más frecuente, ventriculomegalia, que puede aparecer tardíamente en la seroconversión materna, calcificaciones intracraneales, aumento de grosor de la placenta, calcificaciones hepáticas y así. Aquí vemos, ¿verdad?, imágenes ecogénicas a nivel del hígado, hidranencefalia, calcificaciones en las meninges. Con respecto al herpes virus, es raro un recién nacido con esta infección, puede producir lesiones cutáneas, poliorretinitis, microoftalmia, microcefalia y retraso en el crecimiento intrauterino. En el útero, nosotros cuando hemos visto infecciones por este virus, vemos que produce una gran dilatación de los ventrículos cerebrales con una hidranencefalia. Y aunado a esto, polidramios, calcificaciones intrahepáticas, hepatomegalia, deformidad de las extremidades, ventriculomegalia y restricción de crecimiento intrauterino. Con respecto a la sífilis, vemos hepatomegalia, engrosamiento de la placenta, ascitis, polidramios y los huesos largos engrosados de forma irregular. Este es un cuadro más o menos como para señalar los órganos que por lo general son más afectados dependiendo del tipo de infección. Vemos como en la toxoplasmosis a nivel del sistema nervioso central buscamos ventriculomegalia, calcificaciones y descartamos catarata. A nivel abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia, calcificaciones y ascitis. En cuanto a la placenta y líquido amniótico, la placenta engrosada, el líquido amniótico aumentado y puede producir hidros en el feto o restricción de crecimiento. Si tenemos una paciente BDRL positivo confirmado de sífilis, buscamos hepatomegalia, calcificaciones y ascitis, la placenta engrosada y la anomalía de los huesos largos, restricción de crecimiento intrauterino. Pacientes con rubiola, recuerden cataratas, calcificaciones, microcefalia y microoftalmia. A nivel cardíaco, fíjate que prácticamente la que produce mayores malformaciones cardíacas es la rubiola, CIA, CIB, estenosis de la pulmonar, coartación de la aorta y cardiomegalia. Y a nivel abdominal, hepatomegalia y esplenomegalia. Con respecto al citomegalovirus, son características totalmente inespecíficas, ventriculomegalia y calcificaciones, hay una cardiomegalia, hepatomegalia con calcificaciones intrahepáticas, placentomegalia, o la placenta inclusive puede estar pequeña, el hidro y el residuo. Si hablamos de herpes, entonces también a nivel del sistema nervioso central, descartar los ventrículos cerebrales dilatados, la hidranencefalia, la microcefalia. A nivel abdominal tenemos que puede tener un hígado aumentado de tamaño, vaso aumentado de tamaño y se puede presentar así. Y también produce deformidad de las extremidades igual que la sífilis. Ok, en la varicela vemos ventriculomegalia, calcificaciones y microoftalmia, prácticamente similar al herpes, hepatomegalia, calcificaciones y ascitis, la placenta puede estar pequeña, puede existir polidramio o un oligodramio y el feto puede presentar hidros, restricción de crecimiento intrauterino y también deformidad de las extremidades. Entonces, como vemos, el eco prenatal para el diagnóstico de infecciones puede ayudar a evaluar fetos que estemos sospechando en los cuales haya ocurrido una afectación. Si demostramos hallazgos positivos en gestantes de alto riesgo, tiene un valor predictivo alto para infección fetal. Hablamos de la importancia del pronóstico dependiendo del órgano afectado. Un eco normal, entonces, no nos va a excluir que el feto pueda estar infectado. En fetos con múltiples malformaciones, alteraciones en el líquido amniótico, restricción de crecimiento intrauterino, hay que considerar la posibilidad de infección.